Estamos conversando con Laura Hernández, directora de la Oficina de Defensoría Pública, y dejamos en el aire el tema del Congreso, sexto Congreso, titulado Asociación que lo organiza la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas, y el Congreso se llama Constitución, Garantismo, Acceso y Derechos Humanos. Ahí en el Apple TV le ponemos el afiche porque tiene un tema interesante, un reto para América Latina y el Caribe. Será el 25 y el 26 de junio en el Hotel Hilton, con invitados internacionales y nacionales muy interesantes. Abúndanos sobre eso, Laura. Cómo no, lo primero decir que este es un congreso de esta asociación que les hablábamos, que en este momento la República Dominicana se honra en ser la coordinadora. Es un congreso que estamos organizando conjuntamente con Participación Ciudadana y la FINJUS, quien ha dado este espaldarazo y apoyo a la defensa pública. Y en este congreso vamos a tener 13 disertantes internacionales y 9 disertantes nacionales de muchísima calidad. Por tan solo mencionar a algunos de los internacionales, vamos a tener aquí a la figura jurídica más importante de este siglo, don Luigi Ferrajoli, profesor italiano, llamado el padre del garantismo penal. Vamos a tener también a Caferata Nores, profesor argentino que todos hemos estudiado con sus libros, por ejemplo a Sergio García Ramírez, y de nuestro país a personas como la magistrada Katia Miguelina Jiménez, Lino Vázquez del Tribunal Constitucional, el magistrado Cruzeta de la Suprema Corte, Luis Miguel Pereira. Ahí en pantalla están viendo ustedes el listado de los invitados nacionales y los invitados internacionales, y lo interesante, Laura, es que ellos desde sus puntos de vista de jueces de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal Constitucional, de abogados en ejercicio, de profesores universitarios, te dan una visión integral de todo, no solamente desde el punto de vista del defensor. Así es, este es un congreso abierto a todo el que le interesa el tema de los derechos humanos. Podría ser evidentemente sobre todo abogados, estudiantes de derecho, profesores universitarios, pero también organismos que trabajan con los derechos humanos. Justamente yo pienso que este tema del garantismo, de los derechos humanos, que es un tema tan sensible, que hay que trabajar tanto en nuestro país, porque yo digo que dependiendo del lugar que te toca, de vez en cuando los reclamas y de vez en cuando las personas reclamamos que no se han respetado los derechos humanos. Por ejemplo, que está todo estas palabras en boga del para abajo. Antes era el tránquelo, ahora es mátenlo, denle para abajo y todo esto. Yo pienso que es importante que como país veamos que es un reto para nuestra nación todavía, el respeto a los derechos humanos, la idea de una verdadera presunción de inocencia, de que las personas puedan ir en libertad a sus audiencias, aunque estén acusados del peor de los delitos, pero como en otros países, se defienden y van libres a su audiencia, salvo que peligre la vida de una víctima, que evidentemente siempre la ley lo prevé, y luego de un juicio oral público y contradictorio, si son condenados, comiencen a descontar sus días en la cárcel. Pero en nuestro país la prisión se convierte en una pena anticipada, porque a veces una persona dura en prisión 6 meses, 1 año, y a cabo de ese tiempo un tribunal le dice, nos equivocamos, usted es inocente, no lo descargamos por insuficiencia de prueba. Muchas veces usted es inocente, pero ¿quién le devuelve a esta persona la honra que perdió, el trabajo que perdió, incluso hasta la familia que pierde en el proceso? ¿Qué costo tiene este seminario? Mira, el seminario cuesta unos $150, es la manera de hacerlo autosostenible, porque evidentemente la defensa pública no cuenta con recursos económicos, y siendo sede de este congreso le toca pues la organización, y gracias a Dios que Participación Ciudadana, con el apoyo de la USAID y FINJUS, son coorganizadores de la defensa pública. También tenemos los auspicios de Tropical y de Eurosocial 2, que nos están apoyando para tener un congreso de tanta calidad y con tantos invitados nacionales como internacionales. Laura, ya para terminar la entrevista, ustedes manejan muchas estadísticas en la Oficina de Defensoría Pública. Los delitos más importantes y que los preocupan ustedes como oficina, que se vienen conociendo en los tribunales dominicanos, sobre todo los penales, ¿cuáles son y a qué ustedes lo atribuyen? Conociendo ustedes a quienes lo cometen. Claro.
los tipos penales, como le llamamos jurídicamente, han cambiado mucho en la República Dominicana. Antes, por ejemplo, era el robo. Sin embargo, hoy día es droga. Y no estamos hablando, a pesar de que salen en la prensa, evidentemente, casos de narcotráfico, casos más sonados de trasiego de estupefacientes, sino estamos hablando sobre todo de consumidores o de microtráfico, muchas veces de consumidores que se convierten en víctimas porque trafican a los fines de poder suplir sus necesidades de su adicción. Y esto nos habla de todo el trabajo que tenemos que hacer y es parte de lo que durante años, pero en este último tiempo hemos estado diciendo en la defensa pública. La política criminal de nuestro país tiene que cambiar. No se resuelve el tema penal de un país, el tema de la delincuencia de un país con el tránquenlo y mucho menos con el denle para abajo o mátenlo. Se resuelve con la prevención y la reinserción. Dos áreas en las que prácticamente estamos en cero. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que trabajar con los jóvenes a través de la educación, de los deportes, de aclararles cómo cuando caen en las redes, por ejemplo, de las drogas, pueden llegar a caer en el mundo de la delincuencia. Lleva una cosa a la otra y esto los va a llevar a estar en las cárceles. Nos hemos dado cuenta de esto y a pesar de toda la sobrecarga de trabajo que tenemos, nosotros en las 22 oficinas en el país que tenemos, nos hemos dado cuenta de que hay necesidad de hacer charlas a la sociedad civil, por ejemplo, clubes, escuelas, universidades, junta de vecinos en barrios, iglesias de todas las denominaciones, donde hablamos no solo de los servicios que ofrece la defensa, sino en dos otras áreas. Primero, para que las personas sepan que tienen derecho. Se abusa mucho de las personas porque no saben que tienen derecho. No tienen información y no lo exigen tampoco. Así es. Luego vemos como señoras nos dicen, querían hacerme un allanamiento y yo le pregunté, ¿y su orden? ¿Dónde está su orden para entrar a mi casa? A ninguna de los hogares nuestros entrarían sin una orden, pero en los barrios entran sin orden. Pero también charlas preventivas de la comisión del delito a los jóvenes, que no se dejen influenciar, que no acepten, llévame este paquete allí, porque muchos caen por la necesidad económica y la falta de conocimiento. Por ejemplo, situaciones que vemos, señoras que son abuelitas de más de 70 años, luego involucradas en casos de narcotráfico, de pequeña monta, porque algún joven del barrio le dijo, guárdeme esto aquí. Y esa señora tiene 3 nietecitos que le dejaron que criar. Y ella ni ha averiguado qué es lo que ella guarda en un agujero en su ranchito. Y luego es ella que cae y no caen los que verdaderamente trafican ni se aprovechan de la necesidad económica de esta señora. O sea, hay un drama social detrás de la delincuencia, que es el lado humano que no vemos, de la precariedad económica y de la falta de oportunidades con el que como sociedad tenemos una deuda pendiente con estas personas. Y yo creo que desde el estamento o el operador que sea, todos debemos aportar nuestro granito en esta área. Pero además vemos que tomando ese mismo ejemplo, esta señora entonces deja a esos 3 niños solos, que no saben qué hacer y lo más probable es que van a acceder también al tema, a la delincuencia o al microtráfico. Así es. Laura, gracias. Gracias a ustedes por la invitación y los esperamos en el Congreso.